Muchas gracias, señor presidente. Veo que hay cosas que no han cambiado y cosas que están cambiando. Una cosa que quiero aclarar, porque el senador, el presidente del bloque opositor señaló, creo que fue un error, pero por las dudas quiero aclararlo. Claudio Morón es el ministro de Trabajo, no es secretario de Trabajo. Desde el 10 de diciembre en la Argentina se recuperó el Ministerio de Trabajo, no es más secretaría, y creo que fue un error, y si no fue un error quería recordarlo para que quede bien claro. Otro tema respecto de esta norma que estamos discutiendo es que no es ninguna novedad, no es la primera vez ni la segunda vez que se discute la modificación o la derogación total de estos regímenes especiales de jubilación. Se hizo mención reiteradas veces a la norma discutida en el año 2002, que derogó totalmente las jubilaciones especiales para los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que fue vetada, en lo que tiene que ver con los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los del Servicio Diplomático en ese año. Pero antes también había habido un intento de derogar estos regímenes en el año 94, inmediatamente después de la sanción de la ley mal llamada, en mi opinión, de solidaridad previsional, que establecía un régimen de ahorro individual, antisolidario. Inmediatamente después, a los pocos meses, el expresidente, hoy senador Menem, por decreto 78 del año 94, dispuso la derogación de estos regímenes, decreto que después fue declarado inconstitucional. Entonces esta es la tercera, y creo que es la vencida. Esta es la tercera oportunidad donde se intenta modificar este régimen, y creo que va a ser la vencida porque tiene un carácter progresivo. Progresivo en las dos acepciones que tiene la palabra progresivo. Progresivo porque está enmarcado en un contexto progresista, de progresividad de los derechos sociales, de inclusión, en un contexto de ampliación de derechos y solidario, y además progresivo porque no es abrupto, porque es paulatino, porque respeta y garantiza derechos adquiridos y porque establece una medida que el ministro señaló como prudente entre la derogación total y el mantenimiento de un régimen que, como se dijo acá, implica para sostenerlo el esfuerzo y el sacrificio de todo el sistema de seguridad social con sus aportes derivados del trabajo y con sus aportes derivados de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas, con los que se sostiene el pago de esta prestación en particular. Y digo que es un contexto distinto porque hay que analizar los esfuerzos que se reclaman o las modificaciones en un determinado contexto. No es lo mismo analizar esta norma este año que en el año 2012, que en el año 2002, que en el año 91. El sistema de seguridad social, creo que algo empezó a señalar Vanoli, pero se quedó ahí en el medio, es mucho más abarcativo que solamente las jubilaciones. El sistema de seguridad social es un régimen, es un derecho que se fue conquistando, que se ha instalado en la Argentina, fundamentalmente desde el peronismo, como se señaló, pero que se ha consolidado en todo el mundo con los estados de bienestar, para contener, para incluir, para atender a los ciudadanos y ciudadanas universalmente, a todos, no solamente a los que trabajan, no solamente a los que aportaron, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren alguna contingencia propias de la vida en sociedad. La jubilación atiende a una contingencia particular, que es la edad, la vejez. Cuando uno llega a una edad donde le cuesta trabajar, poder tener una prestación del Estado que se sostiene fundamentalmente con los aportes de los trabajadores, pero también con el aporte de rentas generales que provienen de los impuestos de todos los argentinos y argentinas, de toda la gente que habita en este país.
Pero no es la única prestación que atiende la seguridad social. La seguridad social atiende contingencias que tienen que ver con cuestiones biológicas como la vejez, en cuestiones biológicas que pueden ser como enfermedades, la maternidad, contingencias sociales como el desempleo y todas aquellas que le generan a las personas o una pérdida de ingresos o una mayor erogación. Familia numerosa, tener un hijo, familia numerosa, la maternidad. El sistema de seguridad social no solamente paga las jubilaciones, también le paga a las trabajadoras, por ejemplo, el periodo durante el cual no trabajan y no prestan servicios al empleador para poder atender a la maternidad. La asignación universal por hijo y tantas otras prestaciones que hay que seguir pensando y ampliando en estas etapas como se está discutiendo ahora la política de cuidados. Y para eso se necesitan recursos y presupuesto. Entonces, analizar esta modificación que implica un sacrificio, que implica, es cierto, un esfuerzo de los que más tienen, hay que analizarlo en este contexto. Y yo la verdad estoy orgulloso de un gobierno que cuando tiene que hacer sacrificios apunta primero a los que más tienen. Pero no lo hace solamente porque sí, sino porque está atendiendo al mismo tiempo a los que menos tienen. Y hay una batería de medidas que podríamos enumerar que en estos 3 días que lleva de gobierno se han llevado adelante en favor de los que menos tienen. Entonces, esta ley creo que hay que analizarla en ese contexto. En el contexto económico en el que está el país, sin recursos, producto fundamentalmente de la pésima política económica de estos 4 años, en el contexto de los antecedentes que ha tenido esta ley y en el contexto de lo que está haciendo este gobierno para ampliar derechos y los esfuerzos que requiere para poder seguir ampliando derechos en los que más necesitan primero. Entonces me parece que es una discusión distinta. Después uno puede tener, por supuesto, ansias y cuando tiene la oportunidad de hablar, pedir situaciones ideales, que cuando uno le toca gobernar y gestionar y discutir con los interesados, con los que tienen la capacidad de presión, se da cuenta que no es tan fácil. Y yo creía que algunos de los senadores que hablaron previamente habían aprendido la lección de cuando hicieron unos números, salió todo mal y sumieron a la Argentina en una de las crisis sociales más grandes del mundo, discutiendo la movilidad, no de una jubilación, sino de las retenciones. Entonces creo que hay que actuar con responsabilidad, con prudencia. A uno le gustaría ser mucho más revolucionario en las modificaciones que se hace, pero lo importante es ir avanzando hacia un sistema de mayor justicia y equidad. Y lo último que no puedo dejar de mencionar, si se me permite, es, creo que fue señalado, creo que todos han coincidido, que la independencia de los jueces no se ve afectada por esta norma, ni por ninguna de las normas que han intentado cobrarle impuestos como al resto de los conciudadanos. Y creo que en estos momentos debemos atender a la independencia del Poder Judicial, que se ve afectada efectivamente por otras cuestiones, por otras presiones, por otras interferencias que no vienen precisamente de este tipo de normas. Muchas gracias.